En Luna Sombra, un pueblo pequeño, un hecho extraño ocurrió con un niño llamado Tomás, que siempre había escuchado rumores sobre una casa vieja en lo alto de la colina. Nadie se atrevía a acercarse a ella, pues decían que estaba encantada. Una tarde, Tomás decidió investigar. Subió la colina con su linterna y cuando estuvo frente a la puerta chirriante, ésta se abrió de golpe. Pero no había nadie. Tomás dio un paso dentro y el suelo crujió bajo sus pies. Los muebles estaban cubiertos de polvo y las cortinas se movían como si alguien las hubiera tocado. Al mirar más de cerca, vio algo extraño en la mesa. Un antiguo reloj de bolsillo. Se acercó para verlo mejor, pero al abrirlo, el reloj comenzó a sonar, aunque no había ninguna pila adentro. Y entonces escuchó un susurro bajo que decía: «Sal de aquí, Tomás». El aire se volvió más frío y Tomás sintió que alguien lo observaba. Miró a su alrededor, pero no vio nada más que sombras alargadas. Sin embargo, un extraño brillo provenía de un rincón oscuro, como si algo estuviera esperando a ser descubierto. Se acercó temblando y al levantar una vieja caja, vio una foto enmarcada. Al mirarla más de cerca, se dio cuenta de que la foto mostraba a su propio abuelo, pero él jamás había mencionado esa casa. Con el corazón acelerado, Tomás intentó salir de la casa, pero la puerta no se movía. Al mirar a su alrededor, notó que las paredes comenzaban a cerrarse lentamente, como si quisieran atraparle. Desesperado, miró hacia el reloj de bolsillo, que ahora latía como un corazón. Fue entonces cuando la luz de la linterna parpadeó y desapareció. En la completa oscuridad, Tomás escuchó pasos acercándose, pero no podía ver quién los daba. De repente, una figura alta y sombría emergió de la niebla, y sus ojos brillaron con una intensidad que parecía atravesar la oscuridad. Sin decir una palabra, extendió la mano hacia él, y en ese instante, Tomás recordó algo muy importante. Su abuelo había desaparecido justo en esa misma casa años atrás. ¿Sería él quien estaba frente a él? Tomás retrocedió un paso, su cuerpo temblando de miedo, pero no podía mover los pies. La figura, con la mano extendida, se acercó más. Cada vez parecía más alta y más oscura, hasta que Tomás casi no podía distinguir su rostro. De repente, la figura habló, pero su voz era suave, como un susurro lejano, que llegaba a sus oídos desde algún rincón profundo de la casa. ¿Vas a ser como él?, preguntó la figura, su voz goteando con un eco extraño. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No entendía lo que la figura quería decir. Quiso hablar, gritar, pero su garganta estaba cerrada por el miedo. El aire, espeso y frío, parecía volverse aún más denso a su alrededor. La figura dio un paso más, y entonces, en un destello de luz débil que surgió de alguna parte, Tomás vio algo extraño en su pecho, un reloj de bolsillo, exactamente igual al que había encontrado en la mesa. El reloj latía al mismo ritmo que el suyo, como si compartieran el mismo corazón. Ese reloj, dijo la figura, como si comprendiera los pensamientos de Tomás, es lo que une a todos los que han desaparecido aquí, y lo que te atrapará a ti también si no entiendes su secreto. El reloj comenzó a sonar más fuerte, como si estuviera marcando una cuenta regresiva. La figura levantó la mano, y con un solo movimiento, el reloj en el pecho de Tomás se iluminó de una manera extraña. Las paredes de la casa empezaron a vibrar, y un viento helado comenzó a soplar, arrastrando consigo el polvo y las sombras. Tomás, sintiendo la presión de algo invisible sobre su pecho, logró dar un paso atrás y miró fijamente el reloj en su mano. En ese preciso momento, escuchó un sonido fuerte, como un clic, y vio cómo la figura, que antes parecía tan grande, comenzaba a desvanecerse, como si fuera parte de la niebla misma. Pero no estaba solo. Un susurro, ahora más claro, resonó en su mente. El reloj. Es la clave, Tomás.
Si no lo entiendes, no podrás escapar. Con el corazón a punto de estallar, Tomás miró la imagen de su abuelo en la foto, sintiendo un vínculo extraño, como si todo estuviera conectado. ¿Qué pasaría si él también había tenido el reloj? ¿Y si era la única forma de salir de allí? Pero al volverse hacia la puerta, vio que estaba cerrada, y la figura ya no estaba. Solo quedaba el eco de su voz en el aire, y entonces, en el silencio de la casa, el reloj de bolsillo dejó de sonar por un segundo, antes de comenzar a marcar las horas con un ritmo aún más rápido. Thomas sintió cómo su pulso se aceleraba, a medida que el reloj latía cada vez más rápido, marcando una cuenta atrás que lo llenaba de desesperación. Miró a su alrededor, buscando alguna salida, alguna pista. Las sombras se alargaban, y el susurro en su mente se volvía más fuerte, más urgente. El reloj es la clave, recordó la voz de la figura. Si no lo entiendes, no podrás escapar. Con un suspiro tembloroso, Tomás miró el reloj en su mano. Algo le decía que tenía que entenderlo. Algo le gritaba que todo esto estaba relacionado con su abuelo. Recordó entonces los viejos relatos que había oído cuando era pequeño. Su abuelo había desaparecido sin dejar rastro, justo después de hablar sobre esa casa. Decían que él había encontrado algo dentro, algo que nadie debía descubrir. Tomás había olvidado todos esos detalles, pero ahora, en este momento de terror, todo comenzaba a cobrar sentido. El reloj. Tenía que haber algo más detrás de él. El mismo reloj que había encontrado en la mesa, el mismo que llevaba consigo ahora. Tomás recordó que su abuelo siempre llevaba un reloj parecido, pero nunca quiso hablar de él. ¿Acaso ese reloj no solo marcaba el paso del tiempo? ¿Acaso no era el verdadero guardián de las almas atrapadas en esta casa? En un destello de comprensión, Tomás levantó el reloj hacia la luz, observando detenidamente la parte posterior. Allí, en minúsculas letras doradas, había una inscripción. El tiempo no perdona, pero el ciclo puede romperse. Con un temblor en las manos, Tomás presionó suavemente la tapa del reloj. Un sonido suave, como un clic, se oyó, y de repente las paredes comenzaron a temblar. El viento que había estado soplando cesó, y la oscuridad que lo rodeaba comenzó a disolverse. Fue entonces cuando vio algo increíble. En el centro de la sala se formó una puerta, como si hubiera estado oculta todo el tiempo, esperando que alguien la desbloqueara. En ese momento, un destello de luz blanca iluminó toda la casa. Tomás se giró hacia la figura que había estado acechando en las sombras y vio cómo ésta comenzaba a desvanecerse. Pero no era una figura normal. Ahora Tomás comprendía. Esa sombra no era otro ser. Era su propio abuelo, atrapado en ese ciclo interminable, en ese lugar, debido al reloj que había encontrado años atrás. La figura sonrió y por primera vez Tomás escuchó una voz clara. Has roto el ciclo, Tomás. Ahora puedes irte, pero recuerda, el reloj siempre vuelve a su lugar. Y algún día alguien más tendrá que descubrirlo. Tomás, con el corazón aún latiendo fuertemente, corrió hacia la puerta que se había formado, sin mirar atrás. Atravesó el umbral y sintió que el peso de la casa desaparecía con cada paso que daba. Cuando salió, el aire fresco de la colina le acarició la cara, y la casa, ahora vacía, se desvaneció tras él, como si nunca hubiera existido. Desde ese día, Tomás jamás volvió a ver la casa de Luna Sombra. Sin embargo, cada vez que miraba el reloj de bolsillo en su mano, recordaba las palabras de su abuelo. Sabía que el tiempo, a veces, no solo es una medida, sino una trampa. Y aunque él había logrado escapar, el reloj seguiría esperando a quien viniera después. Así terminó la historia de Tomás. O quizás solo acababa de empezar.